Buenas tardes. Reciban un saludo desde Tampico, Tamaulipas, en este canal que es el favorito de ustedes, www.tvtampico.com. Por una cortesía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Asociación Regional de Periodistas, reciban este programa en cualquier parte del mundo que estén, que con mucho agrado les vamos a llevar información sobre un tema que nos han pedido que nos extendamos, que lo estudiamos un poco más a fondo. Y esta tarde tengo como invitado aquí al licenciado Arturo Pérez Navarro, que es un investigador muy serio en ese tema. Él ha sido, pues, de los pilares en la investigación de tipo científico, basada en hechos reales, no en suposiciones. Él fue presidente y fundador de la Fundación Einstein y, pues, creo que ese tema va a dar para mucho. Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde aquí en Tampico y pues buenos días, buenas noches en alguna otra parte del planeta Tierra. Bien. Nos comentabas la vez pasada, porque el tema se tocó, de que aquí se llevó a cabo una investigación muy seria allá por el año del 2007, a raíz de la aparición de lo que se llamó el chupacabras. Es correcto, Tampico no había tenido esa vivencia en el estado de Tamaulipas, en nuestro país México. Sí se había tenido noticias en la ciudad de Reynosa, en algunas ciudades fronterizas de nuestro estado con Estados Unidos, pero en Tampico no habíamos tenido de manera, pues ahora sí colectiva, esta presencia de esta entidad. Quiero suponer que es biológica. Y no quiero decir precisamente que sea extraterrestre porque la investigación no nos lo ha señalado, pero sí es un ser que se manifestó, recordarás, en gran parte de esta zona sur del estado de Tamaulipas y parte norte del estado de Veracruz, que es vecino, nos limita el río Pánuco, y entonces diríamos que al sur está Tampico, Madero, Altamira, y al norte o del otro lado del río, o norte de Veracruz, se encuentra Pueblo Viejo, principalmente Congregación Anáhuac, Congregación Hidalgo, Matarredonda, etcétera. También allá se habló de que lo habían visto, ¿verdad? Recuerdo yo que tuve noticias, pero no me acuerdo si fue antes que eso, creo que sí, de que había hecho su aparición en el estado de Texas, que lo habían visto en Puerto Rico. Inclusive se decía que en Puerto Rico en ese tiempo había habido mucha actividad ovni y lo relacionaban con los extraterrestres, decían que era una especie de experimento que estaban haciendo los extraterrestres. Sí, en efecto, se vio en Puerto Rico, en un parque nacional conocido llamado El Yunque. Recordemos que ahí tienen una base aeronaval los norteamericanos, y ahí empezó realmente el origen del chupacabras, o de este tipo de ser, que la característica principal es que es un ser que le gusta beber la sangre de otros animales, y principalmente las cabras, y por eso el nombre de chupacabras. Y como bien lo dices, se recorrió a Estados Unidos, principalmente al estado de Texas, donde atacó ganado inclusive, se vinculó con el avistamiento ovni, como bien dices, se extraían órganos de las vacas, recordarás que aparentemente eran cortes tipo cirujano, o sea, eran incisiones muy precisas de órganos reproductores, etcétera. Luego se degeneró un poco, en donde simplemente atacaba por atacar. Como bien dices, entra por el estado de Tamaulipas, por Coahuila, por Chihuahua, inclusive Nuevo León, y recorre casi todo Centroamérica y parte de Sudamérica. Tuvo mucha actividad en la década de los 90 y inicio de este siglo XXI. Sí, recuerdo. Para parte del auditorio que no estuvo bien enterado de eso, licenciado, nos gustaría que nos dieras una descripción. ¿Cómo es que decía la gente que lo veía? ¿Qué forma tenía? ¿Qué tamaño tenía? Muy bien. Lo primero que se nos manejó es que tuvimos una crisis, recordarás, en nuestro país en la década de los 90.
una crisis no tan solo en lo socioeconómico, sino en lo político y en lo jurídico. Y se decía que era un distractor típico de algunos gobiernos que para distraer la crisis o el malestar de la población se creaba este tipo de seres. Para el circo. Así es. Pero nosotros no lo habíamos vivido, estábamos con esa idea, y cuando en el 2007, específicamente en la madrugada del 15, o sea, en la noche del 14 de febrero al 15 de febrero, una doctora que está vecindada en Matarredonda, Veracruz, una doctora muy seria, que inclusive ha sido candidata por aquel municipio a un cargo municipal, nos llama en la mañana del 15 de septiembre que había sido acosada, no sexualmente, acosada físicamente por una entidad o un ser que lo vio en la ventana. Y ahí inicia la historia, una investigación. Fue una historia escabrosa, había robado su casa, había andado creo que abajo del piso, porque es de pilotes la casa. Así es, de esas casas del estilo inglés cuando el auge petrolero. Sí, era un campo petrolero. Claro, y esto que están viendo, este es mi trabajo de investigación de campo, junto con elementos valiosos de la Fundación Einstein, todo un año de estar investigando, haciendo investigación documental, investigación fotográfica, investigación de campo, registros, testimonios, análisis, estudios de los ataques. Lamentablemente siempre llegábamos, recordarás, tarde, porque no teníamos una bola de cristal para adivinar dónde iba a ser su ataque. Como los bomberos después. Así es, pero inicia de aquel lado de Veracruz, con este testimonio tan importante de esta doctora odontóloga, por cierto. Le mandamos un saludo, compañera de la Fundación Einstein, conocida como Yoyis, la doctora González. Donde quiera que esté, un saludo, pero ella inició esta investigación con ese caso. Y muy interesante, Pepe, recordarás, es prácticamente todo el 2007. Tú, de hecho, concluyes la investigación con otros compañeros en el mes de septiembre en Altamira. Sí. Por recordarles así rápido el recorrido que hicimos, fue Matarredonda, Congregación Hidalgo, y no me acuerdo la otra congregación, Lote 71, todo en aquel lado de Veracruz. Luego, posteriormente, tuvimos informes del ataque en algunas partes del municipio de Altamira, el ejido Maclovio Herrera. Y el Benito Juárez el también. Ejido Benito Juárez. Luego, en una colonia de nuestra ciudad, la colonia del Pueblo, ahí inclusive hubo intervención policíaca, hubo persecución y terror, y concluye esta investigación con el último avistamiento que fue por el mes de septiembre en Altamira, que inclusive hiciste una descripción en base a los testimonios de la gente. Así fue. Un dibujo, porque quiero que sepan que Pepe, aparte de fotógrafo, periodista, es dibujante, y en base a los testimonios hicimos varios dibujos, por ahí los van a estar viendo en pantalla. Y bueno, pues la descripción básica o que más prevaleció, recordarás, es un ser de unos 70, de entre unos 50 y unos 60 de alto, aparentemente oscura la piel para algunos, o el pelaje, o el plumaje, porque todo esto nos lo manejaban, pero la característica que siempre prevaleció, ojos rojos intensos y con alas tipo murciélago. Tipo murciélago. Y bueno, reunimos una gran cantidad, repito que aquí lo tenemos, de testimonios de señoras, de jóvenes, de personas serias que sufrieron pues el ataque de sus animales, recordarás, vacas, aves de corral principalmente, y pues los vimos. O sea, la realidad es que el fenómeno existió. Ya entraríamos al mundo de la especulación al ratito que toquemos este tema con el compañero Bizabalo, de que dentro de las hipótesis que manejamos, con cuál nos quedamos. Pero definitivamente el fenómeno fue real, personas que ni se conocían, abarcó esto prácticamente 5 municipios, 3 del estado de Tamaulipas, México, y 1 del estado de Veracruz, Pueblo Viejo, que se integra por varias congregaciones, y en distintas épocas, básicamente de febrero a septiembre, estuvo teniendo su aparición en nuestra zona. Sí, lo recuerdo bien. El dibujo que yo hice fue basado en el testimonio de una persona que vive en los límites de Tampico y Altamira. El señor estaba realmente aterrorizado, nos habló de aquel ser que había visto en la penumbra,
de ojos rojos, de aproximadamente unos 50 de estatura, que estaba posado sobre la rama de un árbol. Sí, creo que un limonario, algo así, leí la nota hace poco, la recordé, aquí la traigo, el registro que ustedes hicieron, y que el señor lo vio en la noche trepado en una variante de limón, de limonaria, que no es muy comestible, y que ahí se encontraba este ser que tú tuviste la oportunidad de dibujarlo. Así es, y basado en la narración así de es, en la descripción que hizo esta persona de este ser, y que fue avalado por otros vecinos que también lo vieron en distinta posición. Hubo detalles muy interesantes, pero eso lo vamos a volver a recordar ahorita que regresemos del corte, de la característica tan especial en ese tipo de víctimas, de ese tipo de animales como las cabras, que le sacaban la sangre supuestamente, que quedaban totalmente vacíos el cuerpo, y sin embargo presentaban movimientos después de varias horas. Sí, y sin sangre. Y sin sangre. Y no se acercaban las moscas y no tenía olor fétido aún el animal. Bueno, pues eso lo vamos a tratar ahorita que regresamos. Vamos a ir a un corte y regresamos. Licenciado Pérez Navarro, entre los tipos de descripciones que nos daban, había 4 que pues parecía que la gente no se ponía de acuerdo. Uno decía que era tipo vampiro, otros decían que tenía forma de reptil, otro de canino y otros pues como de mamífero, no, sin especificar. Sí, es correcto, y dependía de la zona, inclusive aunque la zona fuera muy cercana. También de la gente del norte de Veracruz, lo primero que pensaron es que era un nahual. Lo curioso de este tema del nahual es que la gente a la que le preguntaba qué era un nahual no me lo sabían describir. Lo manejaban un nahual como un fiel sirviente o intermediario del demonio, que a través de un portal se manifestaba para decirnos que ya de acuerdo a la Biblia ya venía el cambio, el apocalipsis, etcétera. Y yo le decía, bueno, pero ¿qué es un nahual? Y pues la gente obviamente nunca me dijo que era un nahual. Ah, ok. Bueno, y eso fue el primerito, la primera manifestación de la gente que era un nahual. Ya después, como acertadamente dices, cuando profundizamos la investigación de campo y presionamos un poquito a la gente en el sentido, haznos una descripción, llámese del sonido, de lo que vistes, de lo que escuchaste. Entonces, como bien dices, algunos empezaron a decir que tenía forma reptiliana. Otros, como bien dices, que por el tipo de alas vampíricas, que se trataba de un vampiro gigante, lo cual no descartamos porque sí, en América existe cierto tipo de vampiros gigantes que a la quinta o sexta generación sufre una especie de mutación. Y obviamente el otro es el famoso hombre polilla o Mothman, que era tipo humanoide, como bien dices, pero con características de canguro por el salto gigantesco, o por las alas. Entonces, pues dependiendo del lugar donde fuimos, recordarán, nos daban características diferentes. Pero el común denominador, los ojos rojos, intensos, brillantes, y tipo humanoide el cuerpo. Puede decir que era medio gorila, medio canguro, medio simiesco, pero se le agregaban las alas. Las alas, siempre. Sí, así es. Y
Uno que prevaleció mucho fue el de tipo vampiro, las alas. Así es, definitivamente. Pues sí, como el murciélago, como el vampiro. Como el murciélago. Porque decía que las alas no tenían, recordarás, nos decía no tienen plumas, como membrana. Eran como membranas. Y entonces pues sabemos que los murciélagos, quirópteros, esa es la característica, son como membranas y tienen terminaciones superiores como manos. Sí. O como dedos, ¿verdad? Efectivamente. Y que batallaban para caminar cuando las contraían las alas, tenían cierta torpeza al caminar porque las alas eran desproporcionadas comparadas al cuerpo, pero entendemos que tenía que ser así para que pudiera elevarse este ser. Sí. Mira, ahorita que tocaste el tema del nahual, que mucha gente, cuando tú le preguntabas qué era, aunque ellos repetían a otros que escuchaban de que era un nahual, que podía ser un nahual, me gustaría que me dieras oportunidad de brevemente dar una cápsula cultural. Claro, por supuesto, porque no sé, en este es tu programa y es tu tiempo. Muchas gracias. Permito que es permiso. Sí, es en distintas partes del mundo tal vez no tengan el nombre del nahual. El nahual es mexicanísimo, es de esta zona de la antigua Mesoamérica, y entonces no está de más para los que nos ven, que nos escuchen en otras partes del planeta, pues sepan para los otros que es un nahual. Entonces, claro que sí, Pepe, adelante. Bueno, mira, ¿cómo le podríamos llamar? En la astrología tolteca, que es una astrología súper acertada, que se escribió en el castellano se escribió hace 500 años por Fray Juan de Zumárraga, si no mal recuerdo. ¿No es correcto? Sí, pero él por decir así, la transmitió nada más porque eran conocimientos antiguos de los indios o aborígenes más bien, ¿verdad? Porque aquí no estamos en la India, estamos en México, de los aborígenes mexicanos, en especial de toltecas, aztecas y con alguna influencia maya tal vez. Ellos tienen 20 tipos diferentes muy bien ubicados de gente, dependiendo de la época del año en que nacen. Entre ellos, así como nosotros, por ejemplo, en nuestro calendario de astrología, en nuestra astrología, mejor dicho, tenemos que Géminis, que Tauro, que Acuario, que ya sabes, todo lo clásico, ¿verdad? Ellos tenían figuras como, por ejemplo, pedernal, como agua, como lluvia, como movimiento. Entonces, hay dos tipos de personas, según esto, que corresponden a fenómenos aéreos. Uno es lluvia, el otro es viento, que decían los antiguos mexicanos que esa gente nace con la facilidad de convertirse en animales, a voluntad o a través de algún estudio, pero ya lo traen natural, esa facilidad. Entonces, esa gente puede ser, desgraciadamente, inclinada al mal, pueden causar daños, pueden inclusive causarle la muerte a las personas por encargo de otras. Entonces era gente, correcto, sí, era gente temida, y ese es el nahual, básicamente, ¿verdad? Un ser humano que se convierte en animal. Es verdad, no todos conocen esta cuestión. Hablaba del pueblo tolteca. Esos estaban en la altiplanicie mexicana, son anteriores a los aztecas, pero son posteriores a los teotihuacanos. Si han escuchado hablar de Seacatl-Topilzin Quetzalcóatl, él era tolteca. Entonces los toltecas se cree que son descendientes de sobrevivientes de la Atlántida. Uh-huh. Tolteca pues es la máxima esplendor de lo que bien dijiste, los naturales de México, del antiguo México mesoamericano, y que fueron creadores, por ejemplo, de este hombre convertido míticamente en Dios, Quetzalcóatl. Uh-huh. Y sí, se manejaba mucho la hechicería, la magia negra. Algunos lo podemos equiparar a un chamán. El chamanismo es de origen siberiano. Se cree que cuando se dio la última glaciación hace cerca de 10.000, 12.000 años,
siguiendo obviamente la ruta del mamut, que a través del puente que se hizo de hielo en el estrecho de Bering, venían chamanes. El chamán es el médico brujo para otras partes del país, del mundo o de los continentes. Y el chamán también, bajo un estado de alteración psíquica, tal vez por la utilización de hongos o peyote, también se dice que el chamán tiene la propiedad de transformarse en un animal sagrado. Y por eso en México antiguo teníamos animales sagrados como el jaguar, el llamado Balam, el quetzal, el coyote. Se dice dentro del chamanismo que cuando nace una persona, nace su alma gemela animal, se llama toná. Y que este es tu animal guía espíritu. Esto también muy utilizado por los indios del actual Estados Unidos, de la América antigua, manejando el toná, el animal gemelo, y por eso muchos tenían ese nombre de águila blanca, pluma blanca, búfalo, etcétera. Y esto también llegó a México, el chamanismo. Hubo tribus que tenían inclusive tótems que le llamaban, así es, los que son animales que regían a su tribu. Así es. Bueno, pues yo manejo otra hipótesis que tal vez les parezca descabellada. El estudio profundo del nahualismo, como vemos que el compañero Pepe Arizabalo lo maneja, nos dice que el ser humano transmuta o se convierte en un animal. Yo voy más allá. Son animales que ya existían en naturalezas sagradas, que por venerarlos por humanos, tenían la propiedad de convertirse en humanos por un tiempo. Me acordé de las tepas. En México, en el México antiguo, en la altiplanicie mexicana, en el Valle de México, los principales cerros tienen el término Tepec, Chapultepec, Huastepec, donde apareció, se supone, la Virgen Morena, ¿cómo se llama ahí? El cerro Tepeyac. Tenemos mucho el término Tepe. Bueno, pues se dice que este cerro mágico, este cerro donde moran los dioses, era custodiado por una mujer que le decían Tepa. Y esta mujer, de vez en cuando, que era un animal sagrado, bajaba a algunos pueblos cercanos a comerciar, a comprar productos o intercambiar algunos alimentos, etcétera, y seducía a un joven y se lo llevaba al cerro para tener relaciones sexuales, pero ya nunca más regresaba. Entonces es tan rica en la leyenda que esto valdría la pena platicarlo en otro programa, estos mitos y leyendas del México antiguo, bueno, porque sí, prevalecen en el mundo actual, como el nahual, como bien lo dices. Ahorita que hablaste de los chamanes benignos, entre los toltecas ellos tenían al Coscacuautli, la figura de Coscacuautli, o sea, águila Correcto. de collar. Sí, correcto. Sopilote. Sí, y esos eran los chamanes buenos, los que eran útiles a la humanidad, así los que ayudaban, eran los curanderos, eran los sabios. Entonces, correcto. así como tenían figuras benignas como Coscacuautli, que es el águila de collar, tenían el de lluvia, tenían, bueno, son muchos, son muy interesantes. Sí, Tlaloc, el de lluvia, Hécate, el del viento, como bien dijiste, pero yo voy más para allá. También había malignos, y entre ellos encabezados por Tezcatlipoca. Bueno, vamos a dejarlo para el próximo segmento, porque vamos a ir a un pequeño corte. Ok, claro que sí. Bueno, salimos del aire. Bien. Bien, vamos a proseguir, licenciado. Sí, nomás que, si me permites un comentario, la gente estaba tan creída que era el nahual, que ustedes están viendo en algunas imágenes un rosario
colgado en un árbol en donde este ser atacó un corral de gallinas. Por ahí, si se ve la imagen o la repiten más adelante, van a ver discretamente un rosario colgado, porque se reza para que no llegue el nahual y traiga toda la cuestión maligna que implica el nahualismo, ¿verdad? Entonces nomás quería hacer ese punto. Y han estado viendo imágenes de la investigación de campo, y las imágenes del supuesto ser son recreaciones que hemos elaborado, que hemos buscado en base a las descripciones que nos dio el público, ¿va? La población, mejor Así dicho. fue. Bien, licenciado. ¿Te acuerdas cuál fue la primera investigación? Fue la de la licenciada Yoya. Sí, la doctora es odontóloga. Perdón, sí, González. Sí. Esa fue en Matarredonda, ¿no? En Matarredonda, este ataque fue en la noche, madrugada del 14 al 15 de febrero del 2007. Ok. Después, los miembros de la Fundación Einstein, de los cuales yo también formo parte. Que inclusive fue mi sucesor como presidente. Así fue el segundo presidente de esta fundación, que tenía como objetivo, finalidad principal, la investigación de campo, difusión de cultura, etcétera, etcétera. Sin fines de lucro, ¿eh? Por supuesto. Y tal vez por eso se terminó, porque no teníamos patrocinio del apoyo para las investigaciones de campo que hacíamos. Efectivamente, pero no importa, más adelante podemos retomar. Sí, de hecho está la fundación debidamente registrada. Podríamos decirle al público, si quieren formar parte de esta fundación y ser nuestros representantes en otras partes del continente americano, europeo, etcétera, pueden ustedes escribirme a mi correo, todo con minúscula, pegado, cazador, con Z, cazador área 51 con número, cazador área 51 @yahoo.com, o bien al teléfono aquí en nuestro país 833-128-5333. Correcto. Bien, pues yo les voy a dar mi teléfono por si hay alguien que esté interesado en ingresar a esta asociación, que está debidamente registrada, como dijiste tú. Estamos registrados ante la Gobernación, Relaciones Exteriores y todo. Es una cosa seria, y con ese lema que tú pues le pusiste, alguna vez que te pregunté si creías o no creías, me dijiste: yo ni creo ni no creo, ni dudo, ni creo ni dudo, yo investigo. Esa es la tónica de esta asociación, ni dudar ni creer, sino investigar. Bien, licenciado, me acuerdo que después tuvimos una ida a una clínica de petróleos mexicanos. Sí. Fue una noche, pues después de febrero, no me acuerdo qué noche sería. Sí, fue ya prácticamente en los primeros días de marzo. Lo recuerdo muy bien, porque el fenómeno fue suscitando casi al mes. Tenía su periodo de enfriamiento, o sea, se manifestaba, pasaban unas semanas y volvía a manifestarse. Sí, fue la clínica satélite del Sindicato Petrolero de la República Mexicana, sección 1, muy pegado a la refinería de Ciudad Madero, donde nos reportó una familiar de un buen amigo, Juan Zúñiga, otro miembro fundador de nuestra asociación, que cuando fue ella en urgencias vio un ave que le pareció de un tamaño más de lo normal, que sobrevolaba esta zona. Descomunal, sí, realmente. Bueno, pues me gustaría que nos dieras, que informaras a la gente cuál fue el resultado. Me recuerdo que llevamos un visor nocturno que tienes tú, que nos fue muy útil, y logramos ver un ave de tamaño extraordinario. No era un ave conocida aquí. Buscamos luego, lo más parecido era algo así como un caribú africano, algo así. Sí, definitivamente. Alguien de los compañeros dijo que era un garzón, o sea, una garza gigante, y le puso garzón. Entonces le dije si era una pequeña, que era garcita. Pero Oye, pero marabú, no, en biología tenía 5. Sí, era un ave enorme de África, según esto. Sí, definitivamente. No sabemos si logró sobrevolar transatlánticamente o fue traída, porque hubo un intento experimental de crear un aviario, recordarás, pero nunca se abrió al público por razones que desconocemos. Era de refinería, del personal de intendencia que traían ese proyecto. No sabemos si esas aves se lograron traer, o bien, como bien dices, por un vuelo de migratorio. Lo que sí sabemos que no era de la zona,
asustaba al personal de enfermería, a un médico que salió de madrugada de su turno y que el ave estaba al lado del coche compacto, y que casi tenía el tamaño del coche, y que corrió de regreso a meterse a la clínica porque esta ave lo asustó. Una doctora dijo que era una especie de cigüeña. En fin, la verdad es que hubo 2 miembros de nuestra fundación que sin conocimientos ni preparación científica ahuyentaron lamentablemente al arrojarle directamente un sport line, una luz fuerte, y ahuyentó el animal. No pudimos del todo hacer el estudio completo, a excepción de una compañera, Parga, no recuerdo ahorita el nombre, si me ayudas. Parga, ¿no es la hermana de Jaime? Sí, efectivamente. Elisa Parga Martínez. Sí, ella ya traía un lente de aumento, o sea, tipo binoculares, y ella sí logró hacer la descripción, diciendo que era de pico largo, que era oscuro, que sus extremidades inferiores eran más claras y que tenía un tamaño así de envergadura cerca de los 60 centímetros. La noche estaba pues con mucha nubosidad, no teníamos la luna llena, y pues vimos el vuelo, pero nomás vimos la mancha oscura enorme. Yo calculo una extensión de punta a punta de las alas, como de cerca de 2,5 metros. Sí, probablemente 3, no lo sé, porque estaba muy oscuro. Yo les tomé unas fotografías, no recuerdo si vienen ahí en las que están ustedes viendo, pero en la oscuridad se ve una mancha negra. Le dimos seguimiento otros días, por 3 días estuvimos yendo, pero nos decía el personal de ahí de vigilancia que solo la veían sobrevolar, pero que ya no se quedó, ya no se asentó en ese poste, recordarás que se encontraba. Claro. Lo curioso del caso, sin ser yo un experto en ese tipo de aves, pero sí como regla general recuerdo, por ejemplo, que todos las aves de pico largo son diurnas. Así es. Las aves nocturnas son las cazadoras, como pueden ser pues no sé, la lechuza, en fin, hay otros, el azor creo que es diurno, pero casi todos son, el águila, pero todos esos depredadores son de pico corto. Definitivamente. Y en la noche no actúan más que la lechuza, ¿verdad? Que tiene fama de claro, la lechuza, el búho, el tecolote, como se conocen aquí en México, esta variedad de aves de rapiña. Sí, de rapiña. Nocturnas, netamente. Pero el ave de pico largo, como el flamingo, como la cigüeña, como tantos otros que hay de pico largo, esos son diurnos normalmente. Sí, definitivamente. Y hay otras variedades en Sudamérica, tipo así, llamada Tito Alba, pero no son de esta zona. Eso fue lo que nos desconcertó, ¿verdad? De que pues no era un ave de esta zona y tal vez ni de la República Mexicana, pero estuvo sobrevolando durante prácticamente todo el mes de marzo de ese 2007 en esa área. Y sí, en la noche, la hora que la veían. Exacto, principalmente en la noche y en la madrugada, al alba, o sea, antes de que saliera totalmente la aparición del astro rey. Y como bien dices, en el vuelo el inicio era medio torpe por el tamaño o la extensión de las alas. Pero ya una vez agarrando vuelo, como vulgarmente dice por acá, pues ya básicamente planeaba. Aleteaba muy poco, o sea, definitivamente un ave que fue vista en toda esa zona de Refinería Madero. Que coincidió con la aparición del chupacabra. Exacto, apareció en ese momento en que estábamos viendo el inicio de este fenómeno del llamado chupacabra en nuestra zona. Y esto reforzó el testimonio de la sobrina de Juan Zúñiga. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos dan un testimonio y tratamos de reforzarlo con evidencia física tangible. Y hubo un video que tomó SADE, y hay fotografías que tenemos algunos, y la descripción de nuestra compañera Elisa Parga, que confirmó lo que se había visto en esta zona. Así fue. Después de esa investigación que hicimos allí, fallida porque alguien echó el spotlight y la ahuyentó a esa ave, fuimos para el rumbo de Altamira, ¿no? Sí, elegido Maclovio Herrera. Fue el primero que visitamos. ¿Te recuerdas de algún detalle de ahí, de ese ejido? Sí. Lo más sobresaliente. Sí, que el comisariado ejidal fue notificado de esta muerte de un par de becerros, recordarás, y que este personaje
trabajaba en el municipio de Altamira y que se atrevió, tuvo el valor de difundirlo en la televisora local y en los medios impresos. Sí, en los Y periódicos. se atrevió, a pesar de la burla que recibió el compañero Dimas, me acuerdo. Ajá. Él tuvo que ver este asunto, fotografió y dibujó la huella, recordarás, Ujú. plantar de 3 dedos, donde el del medio era más largo que los otros 2. Fotografió los animales que fueron atacados, donde la característica era una incisión a la Ajá. altura del cuello, y que lamentablemente por conocimiento científico no preservó los cadáveres y la gente los tiró, los arrojó, los incineró. Muy molesta, recordar a la señora, que porque había gastado 800 pesos en intentar revivir este animal, y que pues no se podía vender la carne porque estaba contaminada, tenía esa sustancia que me dijiste al principio, media rara, Ujú. que hacía que aún estuviera vivo o tuviera signos vitales, que no se le acercaban las moscas y que no tenía olor fétido. Fue una cosa muy curiosa, eso fue lo que a mí me impresionó más, ¿verdad? Porque se supone que un cuerpo, cualquier cuerpo de animal o de ser humano, que de hecho somos animales también, aunque seamos racionales, si no tenemos sangre inmediatamente morimos, ¿verdad? Es Claro. una muerte inmediata. Sí, claro, lamentablemente en cuanto tuvimos noticias fuimos, pero ya fue demasiado tarde. Sí recabamos los testimonios de las personas afectadas, tomamos fotografías de la zona, exploramos un poco la zona, Ujú. pero no tuvimos la oportunidad de ver los cadáveres o los cuerpos de estos animales. Y bueno, esa comunidad básicamente de eso se sostenía, de la ganadería y de aves de corral. Testimonio es lo mismo, un animal pesado, medio humanoide, con alas, que lo veían arriba del techo, de la letrina o de árboles. Y bueno, pues esa investigación nos arrojó ese dato importante y por primera vez una huella Sí. de 3 dedos. Inmediatamente me acordé con una similitud con las patas de las avestruces, Ajá. así de ese tamaño y básicamente separados los 3 dedos, ¿verdad? Con el de medio más grande que de los otros 2 dedos, ¿verdad? Las No, extremidades. no te acuerdas si tenía por la parte de atrás para... Sí, definitivamente sí lo tenía, pero no estaba tan pronunciado. Apenas para sostenerse era lo que veíamos en la huella. Ah, ok. No sé si en las imágenes que están presentando aquí en el máster pues lo estén ustedes viendo, si no pues se los traigo en otra ocasión, porque son más de 200 fotografías en total de la investigación de campo que hicimos en varios lugares, y pues lo estamos presentando para que los vean, no en el orden cronológico, sino como un resumen para no ser muy tediosa las imágenes, pero todas son interesantes, todas son basadas en los testimonios de las personas que se atrevieron a darnos Claro que su sí, licenciado. testimonio. Pues vamos a ir al último corte y regresamos en 3 minutos. Bien, amigos, vamos a tocar un tema que es de obligación. No es precisamente el chupacabras, pero tiene que ver con un ser también volador curioso que hemos visto aquí en la región. Un vecino mío me juraba, me perjuraba, que una tarde que él estaba viendo rumbo al mar, vio algo que se acercaba volando.
pero conforme se fue acercando se dio cuenta que era enorme. Dice, era idéntico a los pterodáctilos que ve uno en las películas o que ves en los libros, así como con membranas. Pero dice, yo creo que medía unos 6, 8 metros porque estaba muy alto y yo lo veía grandísimo. Como un avión. Como un avión, casi una avioneta. Un aeroplano, sí. Entonces, unos días después, yo por supuesto puse en duda. Le dije, oye, hubieras sacado tu cámara de video, tu celular, algo. Dice, no, pero es que fue una cosa tan rápida y tan impresionante que casi me quedé hipnotizado viéndolo. Dice, ya cuando me di cuenta, pues ya se me había perdido. Yo me quedé con la duda. Es una persona seria, no tiene el por qué pueden mentir ni inventar cosas raras. Claro. Pero a los 3 días, cuando ya se me había casi olvidado el tema, vi en la televisión que en el estado de Puebla habían reportado lo mismo, un ave enorme con alas con las de los pterodáctilos. ¿Qué podemos pensar de eso, licenciado? Bueno, ahorita tal vez estén viendo unas imágenes de unos soldados de la Unión Americana donde cazaron o le dispararon algo que parece ser que en el suelo está y pudiera ser un pterodáctilo. Esto fue durante la Guerra Civil Norteamericana, de la Guerra del Norte contra el Sur. Es aproximadamente de 1868 por ahí. 68, son 2 fotografías, uno en blanco y negro y otro que lo rematizaron. Y bueno, ahí se ve lo que parece ser un pterodáctilo. Y además te comento que en esa década de inicio del siglo XXI, en la década del 2000 al 2010, hubo varios avistamientos en el estado de Nuevo León y se reportaba como hombre pájaro. Pudiera ser, o sea, lo lógico es que diríamos que de acuerdo a la historia y a la ciencia, estos animales ya están extintos, pero pues tú lo acabas de decir, en Puebla efectivamente, en Nuevo León, en Estados Unidos en el siglo XIX, hay ese avistamiento, las fotos son reales, no son montajes. Yo recuerdo también que hubo una época en Estados Unidos, principalmente en California, prevalecían los cóndores, no nada más acá en los Andes, peruanos y chilenos, sino también en Norteamérica, Estado de California, hay su especie, variedad de cóndor, y bueno, se podría confundir, y dentro de las imágenes hay unas fotos por ahí donde se ve medio selva, y se ve un ave muy similar. Esta fue fotografiada en Tailandia, en Laos o Birmania, en esa zona de este triángulo llamado asiático. Fue también avistado recientemente en el 2010 este tipo de ave. Pero o de reptil volador, ¿verdad? Reptil, no, más que ave, es un reptil volador. Sí. Como de vampiro. Así es, vampírico. Bueno. Y con el pico largo. Y tú recordarás que yo tomé una fotografía en el llamado Bernal de Orcasitas y que un personaje que estudió el fenómeno ovni se lo andaba achacando cuando se lo enseñé. Efectivamente. O sea, lo estaba presentando como suyo cuando yo lo tomé en la noche, en la selva, que es la falda del Cerro del Bernal, que es el escudo de armas del estado de Tamaulipas. Se oía en el campamento un aleteo, le tomo una fotografía con flash y ya al día siguiente cuando lo puedo ver, pues resulta algo muy similar a lo que estás platicando. Ya, okay. Sí, yo vi esa foto, muy curiosa y muy especial. Licenciado, hubieron unos casos en todo el mundo, pero yo recuerdo mucho uno de Monterrey, Nuevo León, o de sus alrededores. Ya ves que es una zona conurbada ahí, como así quien es, metropolitana. Entonces, hace unos pocos años, de un patrullero que fue seguido. Sí. Él decía que era una bruja, sí. Era un ser. Ahí traemos una imagen, trae como capa, se ven los ojos rojos, pareciera como una bruja o algo así. Él lo describió, pero pues luego otras gentes más conocedoras hablaban de un tal Mothman, el hombre polilla. Él decía que iba manejando en la madrugada, desafortunadamente iba solo, y empezó a ver que un ser al lado iba volando encima de él. Sí. Y luego se pasó por un lado y lo acompañó, lo veía por la ventana. Sí, es correcto. Luego lo adelantó. Entonces él empezó a hablar por radio y las grabaciones las pasaron por la tele. Sí. Se oía su voz angustiada. Así es. El hombre no estaba bebido, andaba de servicio. Claro.
después de todo eso le checaron a ver si no sería obra de, no del diablo, sino de la droga o del alcohol. Sí. Y el hombre salió bien de las pruebas, estaba en sus 5 sentidos. Sí. Sin embargo, cuando estaba hablando por radio, habló con mucha angustia, con mucho miedo, porque pues era un hombre maduro, era el representante de la ley, iba armado y sin embargo así se puso totalmente nervioso, se quebró. Sí. Tan es así que se paró, se orilló y se paró, y entonces aquel ser voló y se le paró junto a la ventanilla. Cuando volteé a verlo, dice que se dio una impresión tan horrible que se desmayó. Es correcto. Como ya había él pedido auxilio, cuando él estaba desmayado llegan sus compañeros y lo hayan desvanecido totalmente. O sea, fue una impresión terrible. Sí, ¿Sí supiste de ese caso? Claro, por supuesto, también lo investigué. Tengo familiares en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, que es de la famosa zona metropolitana que mencionaste. Pero quiero informarles que hubo una evidencia. El cofre, el capacete y el cofre representaba arañazos, tenía arañazos donde este ser logró sentarse o pararse y hundió y arañó, rasgó la pintura de la patrulla. Eso fue lo más impresionante, aparte de su testimonio, porque eso corroboró. Y sí, por ahí traigo creo que una imagen de este tipo de ser que parece como que si trajera una capucha de monje y la característica de los ojos rojos, parece tipo humanoide. Así fue como lo describió este patrullero, esta vivencia en Monterrey. Sí, me acuerdo muy bien, fue algo muy impresionante, porque pues, era una persona que todos sus compañeros lo avalaban como una persona seria, responsable. Sí, exacto. Ahora, no recuerdo si fue un año antes, un año posterior a lo que nos tocó vivir en esta zona, pero muy vinculado en cuanto a tiempo. O sea, esto nos indica que el fenómeno se manifestó en distintas partes de la República Mexicana, pero principalmente en los estados del norte. Bueno, tan al norte sí, que el nombre de Mothman, que quiere decir hombre polilla, viene el primer avistamiento que se tuvo con ese tipo de seres fue en un estado de la Unión Americana. ¿No? Definitivamente, así es. Y también vieron una imagen de una pintura de un animal, eso es en Illinois, de los indios Illinois. Se conoce como Thunderbird, un pájaro de trueno que atacaba a este grupo de indios llamados Illinois, y que así se convirtió el estado de Illinois. Piazza, de otros por ahí lo tienen el nombre. Entonces se ha manifestado este tipo de seres en distintas partes del continente americano y en distintas épocas, y eso nos hace reforzar de que el fenómeno existe. Mira, licenciado, la experiencia nos ha enseñado que somos seres vanidosos y somos seres que creemos que todo lo sabemos. Sin embargo, la vida nos va demostrando que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Sí, definitivamente. ¿Te acuerdas del celacanto? ¿Cómo no? Un pez que tenía supuestamente 500 millones de extinción. Sí, ha sido extinguido. Un pescado en las costas de Madagascar. Y lo sacaron vivo. Y coleando. Sí. Y que tenía en lugar de las aletas laterales, extremidades de reptil. Ajá. Sí, definitivamente lo pescaron. Hay muchas cosas que desconocemos. Claro. En Estados Unidos se habla, por ejemplo, del pie grande. Sí, Bigfoot. El Bigfoot. Sasquatch también le llaman. En el Himalaya le dicen el abominable hombre de las nieves. Así es. Me voy a hacer un pequeño chascarrillo, con perdón de algunas señoras, que cuando se enteró que le decían el abominable hombre de las nieves, dijo, es que no conocen a mi señora. Claro. Ese sí es abominable. Así es. No, esa es una broma, por supuesto. Tendríamos que dedicarle tal vez en otra ocasión a este Yeti, a este abominable hombre de las nieves. Y esto es porque con ello se crea una pseudociencia que pretende ser ciencia, que se llama criptozoología. Esta ciencia que estudia a estos animales encriptados que la ciencia oficial aún no quiere aceptar o reconocer como tales dentro de lo que viene siendo el reino animal. Pero sí, como te decía hace un momento, vamos viendo que desconocíamos muchas cosas. Año con año se descubren nuevas especies. Claro, tanto en el espacio interior como exterior. Sí, y en el fondo del mar hay cosas Así tan es. increíbles. Sí, los abisales, estos seres que de vez en cuando salen a la superficie cuando hay tifones, huracanes, etcétera, maremotos, los arroja. No sé si te acuerdas que fuimos en una ocasión a la playa Miramar a ver un animal que arrojó el mar. ¿Cómo no? Que
desafortunadamente pues se echó a perder. Sí. Pero tú le tomaste fotografías, andabas con tu cámara muy activo. Habíamos tenido el azote de un muy cerca un ciclón, no nos pegó directamente por las razones que ya platicamos las semanas pasadas, leyendo la base OVNI en Miramar, pero sí arrojó este tipo de seres abisales que viven más allá de los 1000 metros de profundidad. Y pues que obviamente los ojos grandes, la piel oscura. A ver si puedes encontrar ahí en tus archivos. Posiblemente tengo la foto, a ver, la vamos a buscar para presentársela al público, pero buscamos algo semejante en todos los libros de biología y no encontramos nada igual. Así es. O sea que era un ser totalmente desconocido. Por eso digo yo que hay muchas cosas que no sabemos. Posiblemente sea más lo que desconocemos que lo que sabemos. Licenciado, los tenemos que despedir, ya es el momento. Muy bien. ¿Tienes algo más que decir? Sí, nomás recordarles el correo, mi correo electrónico, cazador, todo con minúscula, con Z, cazador, área 51, @yahoo.com. Y mi teléfono celular aquí en México es 833-128-5333. Llámenos, pónganse en contacto. Podremos compartir información o si nos quieren sugerir algún tema, una investigación especial, pues con todo gusto, si ya la hicimos o la tenemos en puerta, pues la desarrollamos. Pues yo en lo personal agradezco, pasé un momento agradable recordando esta investigación que no concluyó, aunque pienso que mi teoría más fuerte es que se trataban de perros domesticados convertidos en salvajes, se les llama perros feral, pero no tengo las evidencias al 100% como para llegar a esta conclusión. El enigma quedó en el aire y pues lamentablemente si es esto las investigaciones de estos fenómenos paranormales, tenemos que esperar que se siga manifestando y estar en el momento oportuno o inmediatamente después, pues para poderlo capturar en imágenes cuando menos y poder hacer el estudio y decirles se trató de esto. Mi única conclusión personal es el fenómeno existió, fue real, hasta ahí. ¿Qué fue? No lo sé. Muchas gracias. Pues ojalá que tengamos oportunidad más adelante de renovar esta investigación, pero por lo pronto Chupacabras nos dio un descanso. No ha habido ataques últimamente, la gente ya no tiene, mucha gente ya ni se acuerda, pero fue una psicosis en su momento. Pues este ha sido su programa Quinta Dimensión a través de www.redtampico.com por una cortesía de la Asociación Regional de Periodistas y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuyo director Enrique Tiene Pérez del Río es uno de nuestros patrocinadores. Pues muchas gracias y hasta la próxima.